Transformar la enfermedad en salud. Parte 1. Cuando una persona está gravemente enferma y acepta completamente su condición, entonces, experimenta una apertura a la enfermedad que posee. Así es como aparece el derecho a curarse, es decir, a detener dicha enfermedad y recuperar la salud. La apertura psicológica es la aceptación plena de lo que es, sin reservas. Me refiero a tu vida aquí y ahora, y no a las condiciones o circunstancias de tu vida. La enfermedad es parte de tu situación vital, y como tal, tiene un pasado histórico y un futuro incierto. El pasado y el futuro forman un continuo ir y venir, salvo que actives el poder curador del aquí y ahora a través de tu percepción consciente. En las diferentes condiciones que existen en el tiempo, y que forman hoy tu situación vital, hay algo mucho más profundo, más esencial: tu vida. Es decir, tu verdadero ser en el aquí y ahora sin tiempo. Puesto que en el aquí y ahora no hay problemas, tampoco hay enfermedad. Es tu creencia en la etiqueta que el médico adhiere a tu condición lo que mantiene la enfermedad en su lugar. Tu creencia le da fuerza y hace una realidad aparentemente sólida de una inestabilidad física temporal. Le das no solo realidad y solidez a tu enfermedad, sino también una continuidad en el tiempo que antes no tenía. Al concentrarte en el momento presente, al evitar ponerle una etiqueta a la enfermedad, reduces el dolor físico, la debilidad, la incomodidad y la incapacidad. Esto es a lo que estás sometido ahora. Pues, no te sometas a la idea de enfermedad. Permite que el sufrimiento te empuje hacia el momento presente, hacia un estado de intensa percepción consciente. Úsalo para el detenimiento y la recuperación de tu salud. La apertura psicológica no transforma lo que es, al menos no directamente. Esta apertura te transforma a ti. Y, cuando ya estás transformado, todo tu mundo se transforma, porque el mundo es solo un reflejo de lo que piensas. Si de pronto te miras en un espejo y no te gusta lo que ves, tienes que estar muy loco para atacar a la imagen que se refleja en dicho espejo. Esto es precisamente lo que haces cuando estás en un estado de resistencia a lo que es. Es decir, estás en un estado de no aceptación de la realidad. Y, obviamente, cuando atacas a tu propia imagen te devuelve el ataque. En cambio, si aceptas tu imagen, no importa cómo sea, si eres amistoso con tu propia imagen, entonces, tu propia imagen es amistosa contigo. Así es como te modificas a ti mismo, y así es también como luego modificas el mundo. La enfermedad no es tu problema. Tú eres el problema, mientras tu mentalidad inconsciente y errónea tenga el control. Cuando estás enfermo o incapacitado, no te sientas un fracasado, no te sientas culpable. No culpes a la vida por tratarte tan desgraciadamente, pero tampoco te culpes a ti mismo. Todo esto es resistencia mental. Si tiene una enfermedad grave, úsala para tu recuperación física y liberación psicológica. Cualquier cosa mala que ocurra en tu vida, úsala para tu recuperación física y liberación psicológica. Retira el tiempo de tu enfermedad. No le des pasado ni futuro. Utiliza tu enfermedad física para obligarte a ti mismo a tener una conciencia consciente bien intensa del momento presente, y observa lo que pasa. Conviértete en tu propio médico clínico. Transforma tu sufrimiento en conciencia consciente. Transforma tu enfermedad en salud. Transforma la tragedia en paz psicológica. ¿Estás gravemente enfermo? ¿Acaso ahora estás muy enojado por lo que acabo de decir? Entonces, es un clarísimo signo de que la enfermedad se ha vuelto parte de tu sentido de sí mismo y de que estás protegiendo ahora tu identidad, así como a tu enfermedad. Tienes que saber que este condicionamiento etiquetado como enfermedad, en verdad, no tiene nada que ver con quién eres. Cuando la tragedia golpea tu puerta, solo una situación trágica tiene la capacidad de quebrar el duro caparazón del ego, o egoísmo propio, para obligarte a la apertura psíquica, y forzarte al estado de salud y paz psicológica. Una situación trágica surge cuando todo tu mundo explota en 1000 pedazos y ya nada tiene sentido. Es un encuentro con la muerte, sea física o psicológica.
Tu mente egotista, la creadora de todo este mundo, se derrumba. Es aquí donde de los escombros del viejo mundo, nace un nuevo mundo. Este potencial siempre está ahí en cada uno de nosotros. Pero, la resistencia de algunas personas a lo que es, se intensifica en tales situaciones, y de esta forma se convierte en un descenso directo al infierno. En otras personas, solo hay una apertura parcial. Igualmente, eso les da cierta profundidad y serenidad que no tenían antes. Es decir, se rompen partes del caparazón del ego, y esto permite que pequeñas cantidades de claridad y paz que están más allá de la mente egoísta, la traspasen. Las situaciones trágicas producen muchos milagros. Hay individuos condenados a muerte que esperando la ejecución, en sus últimas horas de vida, experimentan un estado de profunda paz y alegría. La resistencia interna a la situación en la que se encuentran se hace tan intensa que les produce un sufrimiento insoportable y no hay ningún sitio a donde puedan huir, ni nada que hacer para escapar de él, ni siquiera un futuro proyectado. Se ven forzados a una aceptación completa de lo que es inaceptable. Se ven forzados a la apertura psicológica. De esta forma, entran en el estado de paz con el que viene la liberación completa del pasado histórico. Obviamente, no es situación trágica la que hace lugar al milagro de la paz y liberación psicológica, sino el acto de apertura psíquica. Siempre que te golpee una tragedia, o que algo ande muy mal, sea una enfermedad crónica o terminal, incapacidad, pérdida del hogar o de la fortuna acumulada, o de una identidad socialmente definida, o de la ruptura de una relación cercana, muerte o sufrimiento de un ser amado, o la cercanía de su propia muerte, tienes que saber que hay otra cara en ello, y que solo estás a un paso de algo increíble. Una transformación psicológica del sufrimiento a la paz psicológica. Ese paso se llama apertura. No digo que te sientes feliz en esta situación. No es así. Pero, el miedo y el sufrimiento se transforman en una paz interior y una tranquilidad que viene de un lugar muy profundo, de lo desconocido. Es la paz psicológica, que sobrepasa toda especulación y análisis. Comparada con esto, la felicidad es algo muy superficial. Con esta paz resplandeciente viene el entendimiento, no en el nivel de la mente inconsciente, sino en la profundidad de tu ser consciente, de que eres indestructible, inmortal. Esta no es una creencia religiosa, ni un método o disciplina espirituosa. Es una absoluta certeza. Transformar el sufrimiento mental en paz psicológica. Estar descontrolado sentimentalmente no es un signo de apertura psicológica. En ciertas situaciones extremas, es imposible aceptar la realidad. Pero, siempre tienes una segunda oportunidad en tu apertura psicológica. Tu primera oportunidad es abrirte cada momento a la realidad que ya tienes en este preciso instante. Sabiendo que la realidad, lo que es, no puede deshacerse, porque ya es, tienes dos opciones. Dices sí a lo que ya es, o bien aceptas lo que no es. Entonces, haces lo que tienes que hacer, es decir, lo que la situación requiera. Si optas por vivir en este estado de aceptación, dejas de crear más negatividad y más sufrimiento. Optas vivir entonces en un estado de no resistencia, un estado de tranquilidad y liviandad. Optas por vivir libre de esfuerzo. Cuando no tienes la capacidad de optar y vivir de esta manera, cuando te pierdes esta posibilidad, ya sea porque no estás pudiendo sostener tu estado de percepción consciente para evitar que surja alguna de tus conductas habituales e inconscientes de resistencia, o porque estás convencido que la situación es tan extrema que te resulta absolutamente inaceptable, estás creando negatividad y sufrimiento. Piensas que es la situación la que crea el sufrimiento, pero no. No es así. Ya que es tu propia resistencia la que crea tu propio sufrimiento. Aquí es donde surge la segunda oportunidad para tu apertura psicológica. Pues, si no estás pudiendo aceptar lo que hay allá afuera, acepta lo que hay dentro tuyo. En otras palabras, si no estás pudiendo aceptar la situación externa, acepta tu situación interna. Esto quiere decir, no te resistas al sufrimiento. Déjalo estar ahí.
Entrégate a tu pena, a tu desesperación íntima, a tus miedos, a tu soledad, o cualquier clase de sufrimiento. Conviértete en testigo fiel, pero, sin etiquetarlo. Acepta fielmente tu sufrimiento. Entonces, observa cómo el milagro de la apertura psicológica transforma tu profundo sufrimiento en tu paz profunda. Este es tu entendimiento de la vida. Entender es resolver. Es optar por morir a lo viejo y nacer a lo nuevo. Gabriel Sanueza Artero. Psicoterapeuta,